Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Región F, el programa conjunto entre la Fundación Piensa y la Universidad Adolfo Ibáñez, que cada semana trae la historia de una gran mujer de nuestra región. Esta semana, por cierto, no será la excepción y nos encontramos junto a una gran invitada, pero antes la vamos a conocer a través de la siguiente nota. Una mujer que promueve el mundo humanista, científico y artístico, así se puede definir a Chantal Signorio, una cientista política que promueve la cultura en el país a través de un proyecto llamado Puerto Ideas. Hija de padres inmigrantes, Chantal Signorio creció y estudió fuera del país, pero aún así plenamente dedicada al avance de Chile y sobre todo de la región de Valparaíso. Es así como en el 2013 recibe el premio por su aporte al desarrollo cultural de la ciudad Puerto. Cultura a través de la vivencia personal. Es así como ella intenta acercar a los chilenos a la cultura a través de su proyecto Puerto Ideas, para lograr que la cultura se transforme en el medio primordial de educación y así se disminuyan las barreras de desigualdad que están presentes en la sociedad chilena. Recientemente premiada por el diario El Mercurio, dentro de las 100 mujeres líderes, Chantal Signorio continúa firme con la idea de que el desarrollo cultural puede generar cambios positivos. Y ahí veíamos, ¿verdad?, a nuestra invitada. Estamos acá con Chantal Signorio. Chantal, muchas gracias por acompañarnos en este Región F. Muchas gracias a ustedes por esta entretenida invitación. Bueno, conversamos un poquito fuera de cámaras y lo veíamos también a través de la nota, que tu objeto del deseo, tu proyecto de vida tiene que ver justamente con la cultura. Y tengo que partir preguntándote, Chantal, por cuál es el diagnóstico que tú haces del estado actual de la cultura en nuestro país, en un país que está debatiendo, por ejemplo, la posibilidad de sacar el ramo de filosofía de los currículos escolares, en un país de repente que no está tan consciente de lo que tiene en términos culturales. ¿Cuál es tu diagnóstico en términos generales, Chantal? Bueno, la verdad es que para mí es bastante incomprensible este punto que tú hablas sobre el tema de sacar filosofía del currículum. Yo estudié en un colegio en Milán y teníamos 10 horas de filosofía a la semana. Todos los días partíamos con un bloque de 2 horas de filosofía. Teníamos libros de biblioteca específica de filosofía y creo que la lógica y la filosofía son dos materias que transversalmente son necesarias en la formación de todos los alumnos y todos las personas que después van a tener que trabajar y pensar y reflexionar sobre lo que están haciendo. Por lo tanto, para mí esto es algo incomprensible, es un debate que se abrió, está reciente, así que habrá que escuchar y entender un poco la lógica y en qué están pensando cuando toman ese tipo de decisiones, y si están así también. Pero en términos generales, siento que en Chile uno tendría que tratar de ver el vaso más lleno que vacío. Yo quiero hacer como una postura un poco más positiva en un periodo en que todo es muy negativo, o hay una mirada muy negativa sobre todo. Yo llegué a vivir en el año 89 a Chile y la verdad es que ahí sí que vivíamos un momento donde no había nada de cultura. Veníamos cerrando el periodo de la dictadura, por lo tanto fui viviendo este proceso de apertura y de reintegración del país al mundo de la cultura, y hoy día, si bien queda un gran camino por hacer y desde nuestra institucionalidad que se formalice, desde un mejor presupuesto, desde más profesionalización del mundo de la gestión cultural, de la propuesta cultural, de más descentralización, en fin, hay muchos valores hay muchos principios que hay que aplicar. Creo que si miramos estos años, la verdad es que Chile ha crecido muchísimo y no es comparable. En un periodo bastante corto ha construido una propuesta cultural diversa, entretenida, variada y obviamente perfectible. Eso, bueno, en términos generales, que tu mirada es bastante positiva, Chantal, y en términos más locales, porque en el fondo Valparaíso Puerto Ideas, del cual ya vamos a hablar más en detalle, toma a Valparaíso en el fondo como capital cultural, como lo que debiera ser, entenderse como patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces de lo que falta acá en Valparaíso? Casi que uno ahora plantea Valparaíso patrimonio de la humanidad casi entre signos de interrogación. ¿Qué crees tú que es lo que falta y cuánto se ha avanzado también? Bueno, yo creo que Valparaíso es patrimonio de Chile, más allá de ser de la humanidad, y que lo que no ha habido es ese sentimiento de parte del gobierno central.
Yo creo que uno podría hacer la crítica y tener la mirada negativa de todo lo que falta, y eso lo sabemos. Yo creo que es un diagnóstico que no es necesario repetirlo. Pero pensar que la responsabilidad de recuperar esta ciudad está a cargo de la ciudad es improbable. Es una ciudad que es una ciudad vieja, es una ciudad que no ha sido restaurada, no hubo manutención, por lo tanto es una ciudad que se va perdiendo y se va dañando cada vez porque todas las cañerías son malas. O sea, hay problemas estructurales muy profundos que obviamente un presupuesto municipal o regional, tanto de intendencia, gobernación, etcétera, difícilmente van a poder recuperarlo. Cuando Chile entienda que Valparaíso es la ciudad de Chile, es la ciudad que tiene personalidad, que tiene historia, que tiene algún mensaje que dar como ciudad, como urbanismo, como geografía, etcétera, como tradición, como cultura, como todo lo que pasó en el tema de comercio, etcétera, ahí Valparaíso va a llegar a ser y a ser vista y vivida como tiene que ser. Yo creo que esta como obsesión de cargar todo a una cosa local es imposible que lo regional logre, a nivel regional se logre resolver el problema de Valparaíso en ningún ámbito, en ningún ámbito. Además hay otras prioridades también. Que de las por eso una ciudad que tiene tiene problemas laborales, tiene problemas de bolsas de pobreza, en fin, tiene una serie de realidades que obviamente son prioritarias frente a preservar edificios, monumentos, etcétera. Entonces, eso tendría que ser, se habla mucho de esta Fundación Imagen Chile y todas esas cosas. Bueno, yo les digo, yo invito mucha gente desde el extranjero y cuando les digo Valparaíso, les digo Chile y no les pasa nada, les digo Valparaíso y les pasa todo, y sean viejos, pero también la gente joven. Está en la memoria, está en el registro de todo el mundo este puerto mítico al cual se llegaba a Latinoamérica hace muchos años atrás y que sigue en el imaginario mundial. Y cuando llega acá la gente no hay una decepción hacia lo que ellos soñaron, o sea, es una ciudad que responde a ese imaginario. Pero después cuando empiezan a entrar como ya más adentro ven como hay este abandono y ese abandono es de responsabilidad para mi gusto del gobierno central, absolutamente. Tú tocaste un punto que para nosotros acá en este programa en particular es central, que es justamente el tema valga la redundancia, la descentralización. ¿Cuáles son las políticas que están faltando a nivel, no solamente, bueno, lo veíamos con el caso concreto de Valparaíso, donde te haces un diagnóstico muy claro, ¿verdad? Y muy certero de que no se puede hacer cargo, digamos, una ciudad empobrecida de lo que significa, ¿verdad?, la cultura. Pero a nivel más macro, ¿qué crees tú que es lo que falta? Porque tú también el Puerto Idea en Antofagasta, o sea, también tú tienes una visión más global. Sí, nosotros como Puerto Idea tomamos una definición antes de partir con esto, cuando pensamos qué es lo que quería hacer, qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. La descentralización fue uno de los primeros puntos que nosotros definimos y no tiene ninguna lógica seguir trabajando en Santiago para Santiago. Yo creo que en Chile el tema de la descentralización se ha tomado conciencia a nivel político, han empezado como a moverse, si uno quiere, en el discurso algunas cosas, por lo menos ya es una palabra que la elección de los intendentes, en fin, hay candidatos hasta la presidenta que son de región, en fin, hay como un movimiento, si uno quiere, se está abriendo, hace 6 años no existía nada cuando nosotros partimos, por lo menos yo no percibía esa intención, pero de ahí a que se concrete, a que sea una realidad, si nosotros como chilenos, porque más allá de darle la culpa también siempre al gobierno, pero nosotros como chilenos no nos conocemos, ¿ya? ¿Cuánto sabes tú de cómo viven en Temuco? O sea, tú sabes un poco las noticias, quizás los conflictos, los problemas que tienen, pero llegas a Temuco y no tienes idea. Hay un estereotipo también, que es lo que se repite a través de los medios. Hay un estereotipo, y tú no lo puedes chequear porque no vas a Temuco. Entonces yo creo que también esta descentralización se va un poco a tomar carne, si uno quiere, a poder finalmente avanzar en esta línea cuando también nos conozcamos más y nos visitemos más. Entonces yo creo que ese cruce entre regiones es el que va finalmente poner en valor el tema de la descentralización y desencadenar efectos positivos. ¿Qué me importa a mí Antofagasta? Es como otro país, Punta Arenas, ¿me entiendes?
En vez, no, es nuestra tierra y tenemos que conectarla. Y esa conexión no se ha hecho, siento yo, a nivel cultural, a nivel político, etcétera. Está desperdigada, son como puras islas, así que van funcionando separadamente. Ahora, Puerto de Ideas, ¿cuál es el principal objetivo que se propone? ¿Cuál es el aporte en el fondo que se está haciendo? ¿Cómo tú lo soñaste en determinado momento y se concretó esta idea a partir justamente de esa inquietud que tú estás Claro, cuando yo mencionando? llegué a Chile, como te decía, a los fines de la década de los 80, me di cuenta que a poco andar hubo una explosión en términos culturales y se puso mucho de moda todo lo que era artes escénicas. Empezó a haber un boom de teatro, empezaron a surgir los festivales de teatro, un boom de cine, empezaron a surgir los festivales de cine, el cinearte, en fin, toda esa cosa. El circo, la música, en fin, en todas las áreas de las artes escénicas hubo una explosión. Pero me faltaba esa relación con las personas que construyen este país y que están pensando también en el mundo. Sentía que tenemos poco la habilidad y el hábito de escucharnos, ¿ya? Somos malos para hablar, debatimos mal, argumentamos mal y todo eso. Y al mismo tiempo en Europa el gran proyecto cultural, formato cultural que había, que generó un cambio profundo en el consumo cultural, eran estos festivales culturales o de profundización cultural que se llaman también, en donde lo que tú haces es escuchar a otra gente que es especialista en su tema, pero que al mismo tiempo esta pasión a la cual le ha dedicado una vida a trabajar, a pensar, a investigar sobre una determinada área, le gusta compartirlo con gente que no son sus pares, ¿ya? Entonces el historiador sale de su mundo y va a un público que no es de historiadores, pero que sí queremos saber y entender temas puntuales de la historia o temas más generales, etc. Y él tiene que hacer la tarea de transmitir de una manera que tú y yo podamos entender, porque no somos historiadores, no somos físicos, no somos filósofos, somos gente curiosa, interesada, que nos interesa, pero que no tenemos ni el lenguaje, ni conocemos también estos nombres específicos que ellos podrían citar, etc. Y de esa manera vamos a enriquecer nuestro entendimiento y también vamos a generar más conversación, tanto en nuestro micromundo, en nuestra familia, nuestros amigos y todo eso, porque vamos a ir introduciendo nuevos temas, vamos a leer cosas diferentes y todo eso. Bueno, en Europa fue una revolución cultural esto. Hoy día hay más de 500 festivales de este tipo sobre las áreas más diversas, desde filosofía, economía, ciencia, antropología del contemporáneo, lo que se te ocurre, historia del arte, es de una diversidad maravillosa. Todas las áreas de periodismo cultural, todas las áreas que de alguna manera están en la academia, se salen de la academia y se van a este formato en donde se encuentra un público diferente. Y lo interesante de esto es que todos somos públicos diferentes, porque tú podrás saber mucho de periodismo y eres profesora, etcétera, pero cuando llegas frente a un químico, nada. El premio Nobel de Química, cuando te va a escuchar a ti, no sabe nada de periodismo. Por lo tanto, todos al final terminamos siendo públicos. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir conversando con Chantal, pero vamos a revisar primero esta interesante cápsula de Fundación Piensa. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros hemos venido diciendo hace más de 6 meses que la elección de intendentes del 2017 es francamente una utopía. Y hoy los hechos nos están dando la razón. Esto se debe a la falta de convicción profunda en los parlamentarios y en el gobierno. ¿Por qué en el gobierno? Primero, porque el gobierno en un inicio presentó proyectos de ley absolutamente deficientes que no tenían nada que ver con las necesidades de las regiones. Segundo, hoy el gobierno aparece en las noticias diciendo que está tratando de llegar a acuerdos, que está tratando de acelerar la tramitación del proyecto, pero esto ha sido así en el último mes, porque el proyecto ha estado parado en la Comisión de Gobierno del Senado desde marzo, sin las urgencias necesarias y sin haber avances concretos. ¿Por qué los parlamentarios? Hoy los parlamentarios aparecen en la prensa diciendo que no queremos intendentes de papel, que no queremos intendentes sin facultades, intendentes sin recursos. Y es cierto, con este proyecto de ley vamos a tener intendentes de papel, intendentes sin facultades e intendentes sin recursos. Pero esto se debe principalmente al mal trabajo legislativo que han hecho ellos. Ellos han estado preocupados netamente de ver, con la calculadora electoral en mano, cuántos intendentes van a sacar cada partido con mayoría absoluta o mayoría simple. Es necesario que sepamos
¿Qué es lo que opinan los parlamentarios y el gobierno de verdad para poder abrir el debate? Dejen de pensar en que el lunes sale la encuesta y comiencen a gobernar y a legislar bien. Antes de ir a ver la cápsula, estábamos hablando justamente de esta como revolución que se produjo en Europa y que es lo que Puerto Ideas intenta hacer acá en Valparaíso, esta suerte, no sé si está bien empleada la palabra estatal, de democratización, de que la academia se deje mirar un poco el ombligo, que es algo que se le critica, y empieza en el fondo a generar debate en las bases, en los ciudadanos. Pero imagino que este proyecto, que es enorme, ¿verdad? Que además todo el trabajo y el esfuerzo que significa instalar algo que acá no se conocía, que acá no se hacía, ha tenido también costos para ti en términos personales, en términos familiares. ¿Cómo ha sido llevar esto? Porque por otro lado, tú eres madre, tú eres esposa, está la Fundación Convivir, de la cual también vamos a conversar más ratito. Entonces, ¿cómo se maneja todo esto, este buque? Mira, este buque se maneja porque tuve, antes de, cuando pensé o deseé realizar este festival y traer, que no tenía nombre, no tenía ubicación, no tenía tema, yo pensaba que ese formato me interesaba de alguna manera implantarlo en Chile y esperaba que se multiplicara un poco, etc. Lo primero que tuve que hacer, o que hice también un poco porque estoy casada hace 30 años y tengo una buena relación, es conversarlo con mi marido. Y si no era mi socio en esto, no había festival. ¿Ya? Creo que las mujeres todavía tenemos eso de que, y no solo en Chile, uno caricaturiza y dice que Chile está más atrasado en eso. Yo creo que en términos generales la mujer todavía está mucho más a cargo de lo que es el mundo íntimo, el mundo privado de la familia. Y por lo tanto, si no tienes la suerte de tener un marido que te acompañe y que se suba al mismo carro que tú, y no tienes hijos también que crean en lo que estás haciendo y te apoyen, o me separaba o no había festival. Yo creo que lamentablemente esa es una figura muy así, o sea, yo lo pude hacer porque tuve y sigo teniendo mi familia conmigo y tiene obviamente costos, tengo que viajar, tengo que trabajar hasta tarde, me cuesta desconectarme, porque finalmente cualquier cosa buena que pase me lo felicitan, pero también cualquier problema soy yo la que soy la responsable de todos los errores que se suscitan. Somos un equipo muy chiquitito. Entonces, sábado y domingo estoy en mi computador, en la noche tarde estoy escuchando conferencistas que hablan, porque hay que escucharlos, no se invita así nomás a tontía loca. Entonces sí, hay un costo que para mí fue suave, en el sentido de que tengo esta familia que me apaña, y mis amigos también. O sea, todos se subieron a esto y me han acompañado muy bien. Yo tengo mucha suerte. Ahora, he escuchado, o sea, había leído otras entrevistas donde tú también un poco rescatas a lo que te referías, que no solamente es como tal local, que es un rol que la mujer desarrolla, esta como suerte como de multimujer. ¿Cómo ves tú a la mujer en el desarrollo justamente de estos proyectos? ¿Qué crees tú que puede aportar? Porque estamos en un programa que está dirigido a hombres y mujeres, pero que resalta un poco la figura femenina, donde, como tú muy bien señalabas, la mujer tiene que hacer todo esto afuera de la casa, pero no puede desentenderse de ese mundo íntimo, de ese mundo privado, donde uno sigue siendo apoderada, sigue preocupándose de la colación, sigue yendo al supermercado a las 8 de la noche porque por la agenda mandan que hay que, no sé, comprar un mundo de Plumavit. Entonces, son cosas cotidianas que nos van pasando a todas de alguna otra manera. Pero por otro lado también desarrollan, lo leían en alguna de tus entrevistas pasadas, un mundo distinto, mucho más holístico. ¿Que te refieres también un poco a eso? Bueno, es que tenemos que ser madres, somos parejas, somos amigas y somos jefas, yo lidero un proyecto y por lo tanto las áreas blandas son fundamentales. Yo no soy un ingeniero comercial como para administrar la fundación de una manera técnico, profesional, no sé cómo se llamará, sino que lo hago desde el instinto, desde la espontaneidad, desde lo que yo considero que es el camino correcto, y lo hago así en todas mis áreas, también en la familia y todo eso. No hay manuales para ser madre, para ser pareja, para nada, tampoco para hacerse cargo de un festival.
Y yo creo que las mujeres tenemos esa habilidad, tenemos que estar en tantos registros, en 24 horas cambiamos de registro constantemente. Eso también favorece que tenemos una elasticidad y somos capaces de salirnos del marco y de funcionar y de romper. Lo hemos hecho todos 5 años de una manera y de repente alguien abre una puerta y uno, perfecto, y se va para allá. Porque yo por lo menos siento que tenemos esa libertad, esa flexibilidad. La resiliencia también. Claro. En ese sentido también hubo un tema del que no te puedo dejar de preguntar, que tiene que ver también con esta resiliencia, pues con eso de repente estos desafíos que te va poniendo la vida, que cuando te tocan tan de cerca, uno rápidamente atina, por decirlo de cierta manera. Y me gustaría que conversaras y que les contaras también a quienes nos están viendo en la casa de la Fundación Convivir, que parte con tus hijos también. Ese es uno de mis grandes orgullos, el primer proyecto en donde me di cuenta que yo podía hacer algo. Y organizar algo que fuera un aporte. Yo tengo 3 hijos hoy día que son celíacos. En la época cuando partió esto tenía 2. Los celíacos son aquellas personas que no pueden comer trigo, centeno, cebada y avena y si lo comen generan un proceso de desnutrición que les daña enormemente la calidad de vida y puede hasta llevarlos a la muerte. Por lo tanto, era fundamental hacer algo. En Chile, cuando yo partí esto, con el diagnóstico de mi primera hija, no había nada. O sea, tú ibas a los gastroenterólogos y ni siquiera podían hacerte el diagnóstico. O sea, de una ignorancia, una falta de preparación absoluta, el Estado nada, las clínicas privadas tampoco, los laboratorios no hacían los exámenes, no tenían la tecnología para los exámenes, en fin, no había industria de alimentos al respecto, un panorama absolutamente desolador. Y de alguna manera yo tenía los recursos para poder importar alimentos específicos. O sea, mis hijos estaban en una situación nuevamente de privilegio, pero la realidad nacional era de terror. Esa fue la primera hija, la Martina, y después diagnosticamos a la Sofía. Y realmente ahí sentí que tenía que hacer algo, no podía estar este país porque a nivel mundial la tendencia es que fuera el 1% de la población, que es tremendo, debiera ser un tema de salud pública y en Chile venía abordado todavía como una enfermedad rara. Y tú ibas al ministerio, ibas a cualquier lado y te decían, no, si los celíacos, sí, habrán 10 en Chile. Porque nosotros 10 y en toda parte del mundo la prevalencia era 1%. O sea, había hasta una doctora en la época que decía que porque la sangre chilena estaba mezclada con la sangre mapuche y que la sangre mapuche nos generaba como una protección. Yo la escuché en un congreso de celíacos en Argentina diciendo eso y fuera así como... marciana la explicación. Sin comentario. Y hoy día está en un cargo bien importante en el Ministerio de Salud. La cosa es que... iniciamos esta fundación con grupos de médicos y de apoderados y básicamente lo primero que consideramos que era fundamental era trabajar que en Chile se pudieran analizar qué alimentos tienen gluten y qué no tienen gluten, porque el celíaco, su remedio es su alimento, o sea, él deja de comer el gluten y deja de estar enfermo, sigue siendo celíaco, pero ya no está enfermo, por lo tanto se normaliza todo, o sea, es una enfermedad que igual es agradecida, porque no necesita medicamentos, necesita solamente una dieta específica. Y así fue que empezamos por tener el ICP, hicimos un proyecto muy bonito y instalamos, estaba Pedro García en esa época de ministro, y instalamos como fundación, les hicimos toda la infraestructura para poder analizar los alimentos. Y de ahí, bueno, hoy día tenemos una página Convivir, somos el referente en el tema, y todo lo hacemos de manera independiente. Nosotros nunca hemos recibido el apoyo del Estado, pero a la inversa, el Estado y muchos seremis de salud, por ejemplo, cuando hay un tema de celíaco, yo he visto así resoluciones con tanto de timbre, de logo y todo eso que dicen, y este tema de los celíacos tienen que verlo con Fundación Convivir. Claro. Entonces se desentienden al 100%. Es un poco nadie de la embosa cuando me conviene, para nosotros, claro. Está perfecto porque así tampoco se pueden meter y lo hemos hecho a nuestra manera como creemos y de hecho a nivel mundial se comunican con nosotros porque tenemos la norma más estricta a nivel mundial
y en cuanto a cantidad de gluten en los alimentos, y el mundo entero ha ido a nuestra política. Nosotros teníamos 3 ppm, que es partes por millón, ¿no? Y en Europa eran 200, ahora están en 10. Están acercándose en el fondo. Están acercando a nosotros marcamos pautas. Estamos muy contentos con lo hecho. Ahí marcando pauta en todo, Chantal, en la cultura y en... Chantal, te comentaba, ¿verdad?, fuera de cámaras, que cuando terminamos nuestros programas tenemos como una sección clásica, que es el pimponeo, donde yo te voy a decir un concepto, ¿ya? Y tú, o una idea, y tú lo primero que se te venga a la cabeza. La cualidad que tú más aprecias en un par, en una mujer. La calidez, el afecto, la empatía, esa parte como humana. ¿Y el peor defecto que tenemos las mujeres? ¿O el que más te molesta? El cambio de humor, así como esa cosa un poco así. Un placer que todos lo tenemos. A todos nos pasa, sí. Un placer culpable que se pueda confesar en televisión. Yo soy buena para comer. ¿Una inspiración, Chantal? Mis padres. Mis padres han sido... Yo agradezco mucho la educación que tuve. Creo que ellos... y trato de alguna manera también de dar a través de ese ejemplo que tuve. Un gran dolor. Varios. Varios. ¿Para qué? ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? No, me tiren al agua, que me planten encima de un árbol, que crezca un árbol. No quiero epitafio, no quiero lápida, no quiero nada. ¿Pero cómo te gustaría que te recordaran entonces? Como que aporté algo, que como inmigrante, yo me siento muy inmigrante, que hice mi pequeño aporte a este país que me recibió tan bien. ¿Qué canción le dedicarías al gobierno? No, soy pésima para la música. Tendría que ser música clásica, no sé. Pero sería una música clásica, ¿de qué estilo? Así como bien dura. Y al Congreso Nacional, a los políticos, estos políticos que tú decías que de repente piden, pero... No, yo creo que aquí tenemos un problema terrible con la clase política, en el sentido que en algún momento tuvimos un parlamento, un congreso que estaba compuesto por gente muy preparada y con sentido del bien común y de la ética, y creo que esos valores, el bien común, o sea, pensar en el bien de Chile, proyectarnos como país hacia dónde queremos ir de una manera seria y con ética de por medio, recuperando, o sea, está olvidada la ética. Nosotros sentimos realmente yo siento que en todos los niveles está perdido. No se pueden hacer leyes que son bajo lógicas o intereses personales o por impacto mediáticos, cosas así. Yo siento que eso está pasando mucho. Si tuvieras que regalarle algo a la presidenta, que puede ser un regalo físico o un concepto, un regalo intangible, ¿qué le regalarías a la presidenta Bachelet en este momento? No sé, yo encuentro que no hay nada que regalarle. No sé. Chantal, y si tú hoy día salieras a marchar, ¿por qué lo harías? ¿Qué diría tu lienzo? ¿Qué exigirías ahora? Ahora que están tan de moda el tema de las marchas y de las manifestaciones sociales, ya no solamente a nivel estudiantil, sino que a nivel mucho más transversal. Bueno, yo creo que el tema salud, que no pasa por tema de presupuesto automáticamente, pero sino que creo que ese es un tema... Una sociedad se tiene que cuidar su gente, tiene que cuidar sus niños, sus viejos, y esta es una ciudad que no está haciendo eso. Lo demuestra lo mismo que pasó en el Sename. No está cuidando su gente de manera que tendría que cuidarla. Creo que una ciudad que ya está es una ciudad madura, pero no está actuando justamente porque yo creo que tenemos un Congreso que no está a la altura, no sé, algo ahí pasó. Elegimos a nuestros representantes de una forma quizá también errónea, también es parte de todos nosotros como ciudadanos. Y yo creo que eso sería como a lo que a mí me... Ahora, jugando un poco, si tuvieras que escoger ser un superhéroe o tener un superpoder, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué es como que...? Me carga todo lo que es súper. Yo quiero ser súper normal, quiero Pero hacer súper, por las ejemplo, cosas. no sé, que tuvieras más horas en el día o que pudieras trasladarte de un lugar a otro rápidamente para poder Creo que clonarte, la vida es no un sé. regalo, es como es, tiene el formato que tiene, dura, no sabemos cuánto, pero más o menos sabemos que mucho más que eso no va a durar.
Y por lo tanto, no, yo creo que hay que ir sacándole el jugo a cada momento y gozando eso y dando el máximo en lo que uno está. Y de súper, no sé, yo no creo en los superhéroes y no creo en acaparar cosas que no me corresponden ni meterme donde no me corresponde. Cada cual es lo suyo, que haga su pega, la haga bien, la haga con cariño, con respeto, que goce haciéndola, gozar haciendo las cosas. Y ya con eso ya estoy pagadísima. Chantal, queremos agradecerte esta entrevista, la generosidad de haber compartido, ¿verdad? Desde la cultura, desde la salud también. Gracias. Y a ustedes invitarlos para un próximo capítulo de Región Eje con una entrevista tan interesante como Chantal. Que estén súper bien.